de carga, pues mi columna está bien diseñada y no tengo ningún problema. Pero si mi punto de carga cae fuera del diagrama de interacción, mi columna no resiste. Para eso sirve el diagrama de interacción. Construirlo para la columna en específico, usted está probando. ¿Está claro? Puntos notorios en el diagrama de interacción, para cuando miren la presentación. Carga axial máxima, momento cero. Momento máximo, carga cero. Momento balanceado, carga balanceada. Momento cero, carga máxima en tensión. Algunos diagramas de interacción no tienen esta parte de abajo. No sé si los tendrás ahí que no tienen, porque están sujetos a pura compresión controlada. Todo es compresión. ¿Ahí? Pero de aquí para abajo hay diagramas de interacción que tienen una línea punteada aquí de la curva, en donde el punto intersecta aquí el eje Y es máxima tensión. Es muy raro que una columna trabaje tensión, muy raro, pero puede pasar, ¿verdad? En el caso de un edificio en que el suelo falle y el edificio tiende a volcarse, la columna está tratando de arrancarse del suelo en vez de estar enterrada, casos de compresión, de tensión especiales. Pero en general, uno siempre diseña las columnas a flexocompresión, uniaxial o biaxial, como dicen los dibujitos hace un momento por ahí. Entonces en la tarea yo no le pido que haga el diagrama de interacción de la columna que usted diseñó. Si lo quiere hacer por algo extra, perfecto, para probar que la columna está bien. Pero sí necesito que en la tarea el diseño venga con los ábalos. Entonces, ¿cuáles eran los, o sea, qué relación tenían las aletas con el acero? El de arriba era el momento máximo y el de acero. O sea, ahorita lo que está explicando ahí con el diagrama, está diciendo que uno era momento balanceado, que el otro era momento cero. Ah, sí, es que aquí el gráfico de interacción, aquí está la carga y aquí está el momento. No sé. Entonces, cuando yo pongo un punto sobre el eje de cargas, aquí el punto es P, 0. Perdón, 0,P. 0 de momento, P máximo. ¿Está bien? Aquí el punto es M, 0. Momento y carga 0. Porque está en el eje de momento. Y cualquier punto dentro del diagrama o fuera del diagrama es M, P. M en las X, P en las Y. ¿Me entiendes? ¿Y dónde salen esos valores, profe? Son las cargas. Son las cargas y los momentos que yo pruebo en ese punto de la columna. Puse el ejemplo de esta columna del primer nivel de un edificio de 20 pisos. Le pido al Estado las cargas que llegan ahí, me da esta carga la pruebo. Ya. La prueba. Pero hay que entenderlo y saberlo hacer de esa manera porque así lo piden en construcción. 3 y 4. No le puede subir usted a Sara o a cualquier a Carlos con una columna diseñada por área tributaria. Eso es ilógico. Construcción 1 eso. Sabiendo estado, teniendo idea ya de lo que es un ábaco. O sea, no puede arriesgarse a eso. Bueno, la otra cosa es el detalle. El detalle es súper importante, por favor. En la tarea no vaya a salir en la tarea. Naviga con esto y en la columna con esto. Porque eso, nada. O sea, tiene que ir, pues, claro que tiene que ir. Pero tiene que ir acompañada la liga con qué cosa. Con el cajón, con los ejes. ¿Ya? Habíamos hablado ya con el tema del acero superior, del acero inferior, bastones se quieren decir. ¿Ya? Con sus botas y todo. Y los anillos. Si hay bastones, aquí hay un corte. Y aquí hay otro corte. Son distintos, porque uno se muestra los bastones y otro no se muestra. Pero ya saben ustedes cómo alternar los cortes de una vía. Y si hay bastones, ¿cuánto es que se mide el bastón de cada eje, de cada lado del eje? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuánto es eso? Un cuarto, claro.
pasó? Un cuarto de claro. Puede ser un cuarto o un quinto de... ¿Cierto? Quinto. Ey. Los anillos ya saben cómo también, ¿verdad? Los anillos, usted puede poner 5 a cada 10, el resto a 20. Llega al otro eje, 5 a cada 10, 5 a cada 10, el resto a 20, y ahí va. Con su nomenclatura de anillos. Y por acá, anillo número 3, por ejemplo. Y los detalles de ligas realmente completos. Y la columna, la columna también en elevación. O sea, la columna también tiene que estar aquí en el círculo. Si fuera el primer nivel, por ejemplo, que sería esto, tiene que traer mucho murmullo medio, el acero longitudinal y los anillos. Para que sean detalles correctos. Ingeniero, y la cuestión de las columnas, los anillos, nosotros por ejemplo nunca supimos cómo se calculaban. ¿Y columna cómo hacían con los anillos? Sí, necesitamos en Excel. Una cuadrática. La cuadrática es una milagrosa, ¿cierto? No es una milagrosa la cuadrática, es una belleza. ¿Usted viene con luma o con WOM? Con WOM. Ajá. Okay. Miren, el tema de los anillos en columnas es bien interesante, porque en columnas los anillos por lo general salen por pura especificación, no es crítico importante en columnas generalmente. Pero hay que saberlo espaciar, porque en columnas, fíjense que pasa algo. Va a salir caro este muro. Ya acá está grabando. Sí, ya lo... Va a salir caro el muro. En columnas pasa algo, atiende. Por lo general, una columna de entrepiso se dibuja con los cortes de las vigas, para indicar que va pasando por los núcleos de la viga. Entonces, no sé si lo recuerdan con ella o con el ingeniero Wong, que esto generalmente tiene una división aquí en 3 partes. Una acá, una acá y una acá. ¿Está bien? Entonces, en esta altura de aquí, pegado a la viga, generalmente los anillos van más cerca. Cultura general, ¿verdad? Sin cálculo, nada más. Y en la parte intermedia, los anillos van más separados. Entonces, si por ahí tienen un dibujito por ahí, algún recuerdo que lo tengan. Y para esta distancia hay bastantes criterios, ¿verdad? Está H sexto, está tantas veces el diámetro del lado de la columna, número de veces el lado de la columna, y hay varias alturas en las que me permiten a mí colocar los anillos más cerca. ¿Ya? Este detalle es el que estoy pidiendo yo, esta división de desplazamientos, S1 y S2, que se logran ver en la elevación de una columna contra el acero transversal. Otra cosa importante, una cosa importante que no sé si lo menciona, los traslapes en columnas. ¿Se han fijado ustedes que por lo general hay veces que en edificios la columna a veces va reduciéndose de tamaño? Y entonces ahí arriba tengo una columna aquí más flaquita. Entonces el acero de refuerzo no le queda otra cosa más que hacer esto. Y unirse al acero nuevo. Esos empalmes por juxtaposición que se llaman,
es cuando el acero se me termina el acero, doy la vuelta para la columna más angosta y empalo. Porque el acero no es infinito. El edificio mide 14 pisos y la varilla mide 9 metros y en algún momento no termina la varilla. Y yo quiero palmar. ¿De acuerdo? Entonces no quiero ver detalles en columnas en donde yo vea, profe, que aquí me terminó la varilla y entonces aquí como la... Sí existe la unión en punta, pero con soldadura o con unión. De otra forma, tengo que tener yo mi lógico de pregunta. No entiendo que hay clases de columna. El sistema 4. Columna vertebral, porque tanto que nos vamos a estar agachando estudiando, hay que tener una clase de columna vertebral, por postura. Yo les voy a mostrar las presentaciones de sistema 4 de columnas y de vigas también, las dos, para que las tengan ahí en el campus, las descargan, las ven. Y los que no entienden me preguntan, no creo que no entiendan porque está en la fortuna y está como la mostramos siempre. E inclusive voy a buscar videos, a ver si existen videos para subirlos. Claro, nosotros en detalle. Ahorita estamos en el sistema 4, estamos en losas en una dirección. Y vamos a comenzar anillos, vigas, importantísimo. Pero el problema es la hora, pues, que es a la misma hora de esta clase en otros días. Ustedes tienen clase. ¿Qué día? Mañana. Martes y viernes de 4:30 sí. Es un horario pesado, pues difícil, pero bueno, esa es la tarea. Y esa es la tarea prácticamente un poco más detallada de lo que hemos pensado. Pueden usar el estado para ambas cosas, para la viga y para la columna, perfectamente el estado. Preferiría que usaran el estado en vez de usar hojas de Excel que de repente están la página adecuada y ustedes si quieren hacer su propia hoja, hacen su propia hoja, mejor todavía, porque serían puntos extras. Pero la hoja tendría que ser el cross, pues. La hoja tendría que ser el cross, tendría que ser el gráfico. Es un poco complicado en ese caso. Y hay una variante que la voy a decir hoy, ¿verdad? Para que no se tome como sorpresa. La vez pasada Miguel Romero fue la única persona que pasó aquí a la pizarra y aguantó todos los golpes de la crítica del profe, las risas de los alumnos que celebraban pues ahí las cosas que él había cometido un error, pero esta vez va a ser distinto. Esta vez yo voy a agarrar 4 o 5 personas al azar después del segundo parcial para que no tengan ese peso de la tensión del examen en la primera hora de clase para que pasen a tener la clase. Bueno, la vida también se nos aquí a hablar un poco sobre su tarea, el recuerdo que tengo, Daniela y Miguel, y ahí nadie más. Yo creo que la presentó en el data, pero en esta vez sí lo voy a hacer, ¿verdad? Sí lo voy a hacer y tiene que explicar. Si la explicación no me convence, quiere decir que la copió o se la hicieron, ¿verdad? Porque está pasando mucho eso en esta clase, que dejo guías, dejo problemas, la hacen en grupo, lo pasan y lo tocan. En el sistema 2 pasa mucho eso. El mal es para el alumno, pues. No tengo problema por eso. ¿Verdad? Bien, los chavos que tengan losas en una dirección, tableros en una dirección para que los... Entonces la franja de losa que se lleva a todos esos tableros, ¿ya? Que sería, ¿cierto? En la dimensión de la vida sería mi franja de losa. Si mis vigas fueran las principales, serán estas, ¿no? ¿Está bien? Entonces mi losa sería así: una viga, 2 vigas, 3 vigas, 4 vigas, 5 vigas. Porque tengo 4 espacios: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces, si me va a tocar, por ejemplo, diseñar esta viga,
está libre. Porque el profe me podría venir a centrarle ahí. Entonces va a pasar de que a los lados van a haber más tableros, pues, y más franjas. Probablemente sea la misma porque es muy simétrico el edificio, pero probablemente aquí hay otra franja que, como aquí están las gradas, ¿ya? Entonces esta franja ya es y aquí, por ejemplo, hay un vacío, lo que sea, digamos esta franja ya es diferente, porque el tablero viene aquí, y solo tengo esta franja que mide de acá hasta acá, y van cambiando mi franja. Atiende, aquí viene lo bueno. De la franja del cross, le van a salir reacciones, ¿cierto? Van a salir reacciones aquí, 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 o sea, esta. ¿Está bien? Entonces, cuando yo vaya a cargar mi viga, la voy a cargar según las reacciones que tenga en el tramo que tenga esa misma franja. Como así. Por ejemplo, digamos que si esta franja se repitiera aquí 4 veces, como es el caso típico de sus edificios de aula. Esta franja es la misma aquí. Porque son agua. ¿Está bien? Entonces esta reacción va a ser igual a esta reacción, va a ser igual a esta reacción, ¿sí o no? Entonces, cuando usted cargue la viga, lo que va a pasar es que va a tener diferentes cargas según los tramos de franja, probablemente así. Cargas iguales, franjas iguales. Carga distinta, franja distinta. Eso es lógico, tiene que aprender usted a pensar. Si no, entonces a lo mejor no hacemos para el tributario y todo el mundo pasa. Incluso un ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Están analizando? Si su losa de Joyce, ¿La qué? La viga que está porque no es sólida, entonces cuando es de Joyce es distinto. Sí, pero la franja para una viga. En el sentido del análisis, porque no hay cross para la franja, porque no hay franja. Lo que hay son qué cosas. Lo que hay son un montón de yoicitos aquí, ¿cierto? Que generan reacciones puntuales en la viga. Y entonces esta viga de acá va a tener qué cosa? Va a tener, por decirlo así, por dibujarlo así isométrico, va a tener un joist que descansa aquí y un joist que descansa acá, ¿cierto? De cada uno de los lados, ahí van a ir. ¿Qué va a hacer la viga? Va a ser un montón de carguitas puntuales, que cada carga puntual va a ser la reacción doble de este joist con este joist, si son iguales. Claro. Porque la reacción es doble por el entre 2, pero si este mide 4 metros y este mide 6, ya la reacción es distinta. No es que va a ser esto por 2. ¿Me entiendes? Entonces todo depende del tamaño, claro. Todo depende del tipo del 2. La carga en la viga depende del tipo del 2. Si usted decide que va a poner losa sólida en 2 direcciones, pues entonces va a tener que hacer esto. ¿Entiendes? Para esta viga va a tener 2 triángulos, pero para esta viga va a tener 2 trapezios. Y va a tener que cargar las 2 con trapezios de triángulo, si es sólida en 2 piezas. Por eso usted en el trabajo tiene que definir y decir, las dosas de mi entrepiso son ta. Por lo tanto, la carga de viga es ta. Es el primer paso. Si eso está malo, de nada sirve que está nada. Porque es la edad. Sí, todas las cargas. ¿De cuántos tipos de losa puedo tener, profe? 4, pues. 4 si quiere. Nervada en una dirección. Que puede ser nervada en sitio con dos. Nervada en una dirección, sólida en una dirección, concreto, reforzado. Sólida en dos direcciones, concreto, reforzado. Le vas a preguntar eso. 4 tipos de luz. Voy a tener. Y no escoger la que usted quiera, escoger la que su planta se adapte a eso. Y lo mismo que dijiste. No me vaya a salir en la tarea, por favor, porque tengo un tablero de 8 por 6. Y profe, en una dirección de concreto está mal, porque le da 4 tercios, le da 1,33, mucho menor que 2. Entonces de ahí está mal todo. Entonces, como usted dijo que iba a ser en una, no que diga, que ve la cosa. ¿Está bien? Entonces ahí empiezan a hacer unos inventos, instituciones y dicen, metamos una viga auxiliar. ¿Cierto? Tipo 3, allá 3 y 8, así ya me da. Entonces sí la voy a hacer en una dirección. Perfecto, no importa, haga. Pero tenga cuidado, porque usted va a hacer esto
Y su viga que va a diseñar es esta de aquí. Ojo, porque a la viga le va a caer, fíjense, a la viga le va a caer la carga triangular del tablero, ¿cierto? Esta y esta. Pero le va a caer también la puntual de la viga que usted metió auxiliar. Y esa va a montar la de los dos trapecios. ¿Me están entendiendo? Y entonces, si eso está mal, yo mejor me miro lo otro. Porque a mí lo que me interesa es el pensamiento de la carga. Bueno, Eso es más importante. la carga de Además es la cuadrada, La carga la milagrosa cuadrada. sí, Una belleza. sí. Entonces, ¿cuál sería el esquema de esto? Sería No, la carga triangular aquí porque ya estoy retando como si y la carga puntual aquí, ¿de qué cosa? De la viga porque auxiliar que está está retando con los trapecios. dirección. Se complica. Se complica. Entonces, no se confíen, lo que pasaron el primer parcial tranquilo ahí porque el examen ya lo tenían y lo copiaron. Tranquilo, está bien. Pero aquí es donde se va a ver lo que realmente el muchacho ha aprendido o no ha aprendido al defender la tarea del segundo parcial, que incluye al suave la del primero. Porque va a dos ahí en la carga de las vigas y tiene que saber interpretar cómo cargó la viga, en dependencia del tipo de losa. Yo no pido diseño de losa, pido carga que proviene de losa hacia la viga. Eso es lo que pido. Pregunta. ¿Dudas? En este caso, yo quiero poner esa auxiliar de problema. No me expliqué, el problema es un cálculo. Porque la viga ahora principal que vas a cargar del edificio trae la carga de esta viga acá, porque ahí no hay columna. Ojo. Claro. Perfectamente. Mira, El espacio de la como yo no bajo de un metro. yo sé que sí se puede, pero es por preguntarle por saber, la verdad. Porque sería como cae en esta, y No, en la otra, porque la vida agarras esta, y el peso es que todo el peso que las casas ya el que pide 1000. Entonces esto lo vas a dividir entre No, aquí hay otra cosa, hay otra cosa que me acaba de decir Antonio y tiene razón. Escuchen esto. 8 metros. Si la losa es en una dirección y mi franja no toca la viga auxiliar, no hay problema. La viga auxiliar no es viga principal. Me sirvió para que me diera la relación mayor que 2. Para hacer el y después lo que quede aquí, digamos, si hay. Vamos a tratar de dibujar. No sé si buscan ahí Lo multiplicar por la un cantidad. catrín. Lo multiplicar, o sea, lo que está aquí, lo multiplicas por cuánto te dice. Como en este caso, 6. Digo, pero 6 y eso. 600 sería tienen a eso que Antonio, me parece que por ahí va la duda de Antonio. 600 kilogramos. Eso, supuestamente. Tengo aquí el edificio. Tengo aquí el edificio de aula, el pasillo de ustedes por acá, ¿cierto? Y las aulas por aquí. Así son casi todas las plantas de todo lo que me han mostrado. ¿Verdad? Entonces viene y dice, no, profe, así como explicó usted esto, de que este tablero cuadrado, seguramente me va a salir en dos direcciones, horrible, no, muy feo ese cálculo, a lo mejor lo voy a hacer en uno. Entonces voy a meter una viga aquí, auxiliar, ¿cierto? Estamos diciendo. Para que ya esto sí cumpla que mayor que 2. Oye, pero es el caso de que sea sólida. En una dirección. Si voy a meter mi viga auxiliar ahí, fíjense la pregunta. Inicialmente la línea roja no existía y era en dos direcciones, ¿verdad? Me daba 6%. Ya. Ya llegó. Pero como metí la viga auxiliar, entonces ahora si me da 2, entonces es una dirección. Entonces, si es en una dirección, ese tablero, ¿cuál debería ser el sentido lógico de la franja? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Estamos hablando de que lo dicen todos aquí, entonces todas me dio,
Entonces aquí ya pongo la franja aquí. Y este es mi franja. ¿Está bien? Vean siguiente. Pero aquí puede decir no, ¿y por qué ahí? ¿Y por qué no puede poner aquí al revés? Aquí también. Aquí la franja, aquí. ¿Alguien podría contestarme esa pregunta? ¿Por qué caprichosamente no tendría sentido, o sí tendría sentido, no importa poner la franja en este sentido acá? Pregunto. ¿Por qué horizontal? Lo que me respondieron horizontal, ¿por qué horizontal la franja? ¿Por qué no vertical? Pregunto, solo pregunto. ¿Qué la duda? No sé, yo la pregunta es, yo dije, convertir el tablero de 2 a la vuelta, sí. Ahora voy a hacer mi franja horizontal, ¿y por qué no vertical? Pregunto. Y vertical estaría analizando nada. ¿Qué piensas de esto que dice? No tengo una respuesta, tal vez lo largo de... No, hay que pensar y decir, aquí no importa si me equivoco. ¿Por qué horizontal? Porque el refuerzo de la losa en una dirección vertical, entonces para hacer el análisis de la ahí se marca. No, el concepto de refuerzo de la losa en una dirección es que se refuerza del lado de mayor reflexión. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Que si yo tengo, por ejemplo, mi losa aquí, No están hablando de losa o de vida. en una dirección, ¿cierto? Y yo sé que mi curvatura máxima está aquí. Es mi curvatura máxima. Yo voy a reforzar la losa de ese lado, que es el lado más débil. ¿Cierto? Entonces mi acero principal va aquí. Del lado donde se dobla más la losa. Es el concepto. Que creo que todos tenemos claro. O algunos ustedes todos. Y entonces si el acero va ahí, las vías principales, ¿cuáles son? ¿Las cortas o las largas? Las cortas, ¿está bien? Porque ahí está apoyado el acero, aquí, estas son las vías principales, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entonces, esas son las vías principales. ¿Cómo fue mi franja? ¿Fue corta o larga? No me contesten todo a la vez, no me contesten todo a la vez. Vamos al revés, sí que vamos al revés. Empezamos por la curvatura, después que el acero va en ese sentido y lo apoyamos en las vigas principales. Entonces, ¿cómo al final concebí mi franja? ¿La concebí horizontal en el sentido corto o largo? Largo. Está claro que largo, ¿verdad? Porque la franja se apoya en la viga, pues. La franja es un pedazo de losa apoyado en la viga principal. ¿Verdad? No. Ajá. Profe, entonces tu franja era este. Sí, señor, era mío. ¿Está bien? Después me repito y pregunto en el problema. En la planta que tengo. Si mis vigas auxiliares son las rojas, porque mis tableros se hicieron rectangulares en vez de cuadrados. ¿Está bien? ¿Cuál sería el sentido lógico de mi franja? Vertical. Sería vertical, porque es el lado que más se deflecta, es el lado que voy a poner el acero. Esas son las cosas más importantes. No, es que ese es el lado. No, lo que le quiero preguntar, entonces en ese caso tendría que ser una franja por tablero. Una franja por... Si son diferentes, sí, pero si la misma no. Acuérdense que la franja va de punta a punta, hasta donde termina la vida, de la luz. Entonces, si me topo con la escalera, ya me interrumpí. Me topo con un hueco, me interrumpí. Voy de punta a punta, pues otra franja. Si todas son iguales, pues una sola franja. ¿Me entiendes? Ya, pero si te hace la franja así, y la vía que estamos calculando es así. No tiene sentido, porque entonces la viga no es principal. No es principal. La que usted calcula en la franja, la viga donde se apoya la franja. Entonces, en este caso, si la franja fuera vertical, aquí, ya claramente está diciendo usted que sus vías principales son las que el profe le dice. Horizontal. O sea, todo lo que nos perdieron en el sistema 4 acaban de perder la vida pues en media hora, en otro cuadro. Pues sí.
Es conceptual. Es conceptual. Espérate, Manuel, no puedo salir, que dijeron la hora. Miren la hora.